Bien. Bendiciones para todos, amén. Gloria a Dios. Estos días, antes de empezar el tiempo con los chicos y todos los que han venido en esta mañana, quiero contextualizarlo de lo que hemos estado hablando en estos días. Hemos estado hablando de un tema importantísimo, y es las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque la iglesia cristiana de hoy, estoy hablando en términos general, ha cometido un grave error. Y el grave error que ha cometido es desechar las escrituras del Antiguo Testamento. Tanto que usted escucha a personas decir, no, eso es del Antiguo Testamento. ¿No ha escuchado a un cristiano decir, no, eso ya es de la ley? ¿Se ha escuchado eso? Y creo profundamente que una de las razones por la cual la fe de los cristianos, muchos cristianos en este tiempo, se ha debilitado es porque su fe no tiene un fundamento bíblico. Pues las personas que escribieron el Nuevo Testamento, para escribir el Nuevo Testamento y para enseñar lo que está escrito en el Nuevo Testamento, tenían en cuenta lo que dice el Antiguo Testamento. O sea, quiere decir, la escritura del Nuevo Testamento se generó a partir de las escrituras del Antiguo Testamento. Quiere decir entonces, si una persona tiene fe en lo que dice el Nuevo Testamento, sin el fundamento del Antiguo Testamento, entonces hay falta una parte. ¿Me hago entender? Porque si no tiene fundamento bíblico, entonces tu fe es endeble, no va a tener base. Y yo quiero en esta mañana hacer uso de algunas palabras en las Escrituras que hemos estado hablando. Y también hemos estado hablando que Cristo no abolió la ley. Dice, yo no he venido para abrogar la ley o abolirla, sino para cumplirla. Entonces a veces la gente no entiende eso de cumplirla, no abrogarla. O sea, Cristo no vino a desechar la ley. ¿Qué es la ley? La ley es todo lo que estaba contemplado en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros fueron escritos por Moisés, pero en estos 5 libros del Antiguo Testamento también está escrito las leyes orales que estaban antes de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios había dado mandamientos, y aunque esos mandamientos no se habían escrito, sino que se escribieron después cuando Moisés, Dios le manda a escribir los libros del Pentateuco, que así se llaman, está condensado allí. Por ejemplo, en Génesis encontramos varios mandamientos que el Señor dio, que no se escribieron en el momento que los dio. El Señor le dijo a Moisés, de todos los árboles del huerto no podéis comer, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Eso es un mandamiento expreso de Dios. Y ese mandamiento se escribió hasta que Moisés escribió los mandamientos y escribió los libros. O sea, quiere decir que no había una ley escrita, hasta que Moisés escribió las leyes. Por eso dice la Biblia que reinó la muerte desde desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué reinó la muerte? Porque el pecado no se conocía, porque no había una ley que dijera no matarás, no robarás. Entonces, donde no hay una ley, no se puede inculpar a las personas de pecado.
¿Eh? Entonces, la ley fue dada a Moisés con un propósito. Nunca Dios dio la ley a Moisés ni a los seres humanos para que ellos se justificaran delante de Dios. Pero ¿qué ocurrió? El pueblo no entendió el propósito de la ley y se pusieron cuando llegó la ley, se pusieron a cumplir la ley y se volvieron acérrimos cumplidores de las escrituras de la ley. Pero lo que no sabían ellos es que al cumplir la ley, ellos estaban evidenciando que su pecado estaba por dentro. Porque no son las cosas que están afuera lo que contamina al hombre, dice la Biblia, sino lo que está dentro de uno, eso lo contamina. Y uno de los problemas más serios que tiene mucha gente es que lucha con algunas cosas y ese pensamiento los tortura. Yo, ¿por qué tengo que tener estos pensamientos? Yo, ¿por qué tengo que tener estos deseos? ¿Sabes? Eso no es lo que te contamina. Los deseos que tú tienes adentro, que estás luchando con ellos, no es lo que te contamina. Lo que te contamina es que si lo dejas salir, porque mientras tú estés en este cuerpo, siempre vas a tener deseos de la carne. El tipo más santo, si se descuida, va a tener deseo de fornicar. Y el tipo es muy macho, va a tener deseo de homosexualismo. Que el tipo es muy honesto, va a tener deseo de robar. ¿Me entiende? Y el mundo de las tinieblas le va a dar oportunidad para que él saque lo que está por dentro, para contaminarlo. No es lo que está dentro lo que te contamina. No son los pensamientos, no son esos deseos con que tú luchas y que tú no sabes cómo quitártelo de encima, que te contamina. Son si tú lo dejas salir, si tú le das rienda suelta. ¿Me hago entender? Entonces la gente trata de cuidarse del pecado de afuera, pero el pecado no está fuera del hombre, el pecado está dentro del hombre. ¿Ya? El pecado está dentro del hombre. Entonces, muchos cristianos han aprendido a cuidarse del pecado de afuera, pero no del pecado de adentro. No se vigilan ellos mismos. Porque ¿quién no? ¿Cuántas veces un hombre de Dios santo no tiene unos sueños extraños y raros? Muchas veces yo he tenido sueños extraños y raros, pero el diablo viene en la mañana, me despierta y dice, ¿te acuerdas del sueño de anoche? Y yo, ¿qué sueño, Satanás? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque él trata de evocar el sueño. Se acostó con doña Juana, con doño Juano, para que pueda, ay, qué sabroso fue ese sueño. Ahí entonces sí pecas. Pero mientras tú lo ignores en el nombre de Cristo, desecho ese sueño, no va a pasar nada. ¿Comprende lo que estoy hablando? Entonces es importante que entendamos esto. Las Escrituras es el fundamento para una fe sólida. Y el pueblo cristiano hoy está desechando el Antiguo Testamento y el propósito que tiene la ley hasta el día de hoy, el propósito que tiene la ley, los mandamientos de Dios, es hacer entender que nosotros somos pecadores, no por lo que hagamos, sino por la condición en que nosotros estamos. Cuando la Biblia dice, no matarás, y yo no mato, quiere decir que dentro de mí hay ganas de matar. Dígamelo usted, ¿cuántas veces nos ha pasado? Dígamelo. ¿Cuántas veces a usted no se le ha ocurrido así, ganas de estrangular a alguien? Ay, pastor, usted tiene también esos deseos. Dígamelo a mí cuando estoy en la carretera, manejando, que se me pasa un mototaxi así repentinamente, y ese bendito pelado que casi... O sea, todo el mundo tiene deseo de acribillar a la otra gente de alguna forma, pero eso indica que dentro de nosotros hay pecado. Si yo le doy la rienda suelta a eso, ¿entiendes? Entonces, el problema más grave es que los cristianos están desechando el Antiguo Testamento como si
hubiera pasado de moda o si no tuviera un propósito todavía. Las Escrituras dicen, hablando el Señor, le dice a los discípulos, ya en el Nuevo Testamento, está escribiendo, está produciéndose lo que se va a escribir, y le dice, mire, en la cátedra de Moisés, o sea, en la enseñanza de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. ¿Ve? 2, una secta religiosa bien rigurosa en el tiempo de Jesús, que estaba comandada por la influencia de un hombre maestro de la ley llamado Gamaliel. Este hombre influenció mucho. Había otro que se llamaba Gilel, que es el que influenció la parte de los saduceos. Los saduceos era otra secta religiosa, también judía, pero que de ellos salían los sumos sacerdotes. Y entonces estos dos grupos conformaban el consejo de ancianos religioso del país. Y dice el Señor Jesucristo, dice, en la cátedra de Moisés, o sea, en las enseñanzas de las escrituras antiguas de Moisés, se sientan los fariseos y los escribas. ¿Y sabe qué dice el Señor? Dice, hacer lo que ellos dicen. ¿Por qué? ¿Por qué decía que hacer lo que ellos dicen? Porque ellos decían las escrituras. El Señor nunca desechó las escrituras del Antiguo Testamento. Hacer lo que ellos dicen. O sea, ¿qué hacía? ¿Qué decía? Las escrituras del Antiguo Testamento. Hacer lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. El problema no era las escrituras. El problema era los que estaban enseñando las escrituras, que no aplicaban las escrituras para su propia vida. Se la querían aplicar a todo el mundo. Entonces, el Señor Jesucristo nunca desechó el Antiguo Testamento, ni nunca desechó la ley, porque la ley hasta el día de hoy cumple un propósito. Dice Pablo, dice, yo no conocí el pecado si no hubiera sido por la ley, porque si la ley no dice no codiciarás, yo no hubiera conocido la codicia, no hubiera sabido qué es codicia. Entonces es importante que entendamos que no podemos desechar el Antiguo Testamento porque es fundamento. Las Escrituras, dice el apóstol Juan, dice, porque a vosotros, mira lo que dice, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. O sea, escudriñad es, revisen con cuidado las Escrituras. Y cuando está hablando de las Escrituras, se está refiriendo del Antiguo Testamento. Juan en su Evangelio hace el énfasis hablando Cristo. Escudriñad las Escrituras. Hoy en día la gente no le gusta leer la palabra. Pero no solamente bienaventurados los que leen, sino los que oyen la palabra. Hoy hay muchos medios para desarrollar y escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra escrita, cuando tú la escuchas, te produce fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. ¿Qué palabra? Las Escrituras. Y las Escrituras específicamente más fuertes que hablan de Jesucristo. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando estoy hablando de la Escritura, no me estoy refiriendo al Nuevo Testamento. Estoy hablando del contexto del Antiguo Testamento. Todas las Escrituras. Cuando Pablo estaba diciendo toda la Escritura es inspirada por Dios, no existía el Nuevo Testamento. Apenas se estaba escribiendo. Cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Útil para enseñar, útil para rearguir. O sea, rearguir es confrontar a la gente con su pecado. Es útil para enseñar, útil para rearguir, útil para corregir y es útil para preparar
o equipar al hombre de Dios para que esté preparado para toda buena obra. Mire todo el propósito de las Escrituras. Las Escrituras tienen hasta el día de hoy, del Antiguo Testamento, tienen hasta el día de hoy una grande responsabilidad, y es producir el fundamento y la base en que se va a basar la gente que ha creído en Cristo. Ahora, mire, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos estaban mal enfocando la razón por la cual estaban las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento o la ley daban testimonio de Cristo. O sea, quiere decir, la única forma que iban a evidenciar de que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, era que ellos comprobaran que en Cristo se estaba cumpliendo lo que habían dicho los profetas. ¿Comprende? Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día, los cristianos modernos no quieren leer el Antiguo Testamento, y que porque eso es el Antiguo Testamento, porque que ya eso pasó. No, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces quiere decir, la palabra de Dios nunca va a pasar de moda, aunque se hayan cumplido, aunque Cristo en su cumplimiento de la Escritura o de la ley, Él cumplió algunos mandamientos o alguna parte de la ley que hacían que nosotros hubiésemos caído bajo maldición. Ahí, mira lo que dice. Mira lo que dice este texto, que a mí me llama la atención. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Cristo se hizo maldición por causa nuestra, porque la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento, la ley dice: maldito todo el que muere colgado en un madero. O sea, si una persona quería cumplir el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y vivir por lo que decía, tenía que también morir en la cruz, tenía que morir en un madero, porque esa partecita no la podía pasar. Dice, ay, me voy a saltar esta partecita, me voy a saltar esta parte porque no quiero morir, porque lógico, el que se moría y se murió. Y al morirse no disfrutaba de la vida, hasta ahí llegaba su vida. Tenía que venir alguien que tuviera vida eterna para poder morir en la cruz y resucitar para librarnos de la maldición que decía: maldito el que muere colgado en un madero. ¿Cómo hacía la persona? Iba caminando y de pronto se encontraba con ese texto y dice: ahí me tocó la hora de morir. Y hasta ahí quedaba su vida. Porque si quería cumplir toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, toda la ley, tenía que también morir ahí, para que se cumpliera. ¿Comprende lo que estoy hablando? O sea, si quería cumplir toda la ley, tenía que morir en el madero. Tenía que morir allí en el madero. Y al morir en el madero, hasta ahí se acababa su vida. ¿Me entiendes? Entonces, la Biblia dice, el que quiere vivir por la ley, el que quiere ser cumplidor de la ley, tiene que vivir por ella. Y por eso entonces el Señor Jesucristo murió en un madero, porque la Escritura decía, Deuteronomio 21, 23, y voy a terminar: su cuerpo no colgará del árbol de toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios. O sea que Cristo tomó y quitó la maldición de la ley que nosotros no podíamos cumplir, porque si cumpliéramos esa parte de la ley, moríamos y quedábamos arreglados. Entonces Cristo, que tiene vida eterna, se montó allí, murió en la cruz por ti y por mí, y nos quitó la maldición
de cumplir ese texto de la Biblia que tiene que morir en un madero. Entonces, su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, dice el Antiguo Testamento, la ley, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado de un árbol o un madero, y ustedes no deben convertir en impura la tierra que el Señor su Dios le va a dar en propiedad. Entonces, ese texto de la Biblia se cumple y fue escrito por Pablo posteriormente, haciendo referencia de eso en Gálatas capítulo 3, versículo 3, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndonos maldición por causa nuestra, porque la Escritura dice: maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Entonces, el que quiere, hay otro tipo de personas cristianos que hacen énfasis en que tienen que cumplir la ley. ¿Ya? Hay otro personal. Por un lado, hay unos que dicen: no no tenemos que ver con eso. Pero por otro lado, hay otros que hacen énfasis: tienes que cumplir esto, tienes que dejar de comer esto, tienes que poner, que eso es lo que voy a hablar en el próximo tema. Señores, llegó el momento de terminar y vamos a parar aquí y lo vamos a orar ahora con todos ustedes, porque de esa manera vamos a ministrar al Señor y orar. Dios le bendiga, soy el apóstol Juan Carlos San Juan. Sintoníceme todas las mañanas en los días martes, jueves y sábado ahora. Y en los días intermedios estamos transmitiendo desde repeticiones, finalizar.